Les cuento que hay 8.000 enfermedades poco frecuentes y solamente 1.300 son investigadas, de las cuales histiocytosis, que va a ser la enfermedad poco frecuente que vamos a charlar ahora, afortunadamente es una de ellas. Por eso le damos la bienvenida a Ana María Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación de Histiocytosis, y a Alejandra Sengia, que es secretaria y mamá de Nicolás también, que tiene histiocytosis. Muy bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Ana María, contanos un poco cómo es la enfermedad, cuáles son las características. La histiocytosis es una enfermedad inmunodeficiente. El histiocyto es un componente que todos tenemos en la sangre, que en tu caso, Paula, sería, en idioma sencillo, como tu ejército de salvación. Vos te cortás, entran virus, bacterias, los histocitos reciben la información del sistema inmunológico y atacan lo que es ajeno a tu organismo. En nuestro caso, reciben información incorrecta y atacan nuestro organismo creyendo defenderlo. Y así aparecen distintos focos en distintos órganos, porque las histiocytosis siempre son distintas según los pacientes. Hay pacientes que tienen un solo foco y sin tratamiento remiten, hay otros que tienen muchísimos focos, depende de cada paciente. ¿Y es una enfermedad que por lo general aparece a alguna edad, digamos, específica, a cualquier edad? No, en realidad aparecen a cualquier edad. La incidencia aproximada es de un niño cada 200.000 y un adulto cada 600.000. A mí me la diagnosticaron a los 30 años. A los 30 ya de adulto. ¿Y cuáles fueron tus síntomas? Y yo tenía una necesidad compulsiva de beber primero, después problemas en los oídos, pérdida de equilibrio. En un adulto es más difícil de diagnosticar porque, bueno, el adulto va a los médicos según los síntomas que tiene y nadie hace la unión del paquete. Entonces, esos 2 años de demora me hicieron perder la audición del oído derecho. Ah, por eso la falta de equilibrio. Claro. Exactamente, porque tenía uno de los focos dentro de mi oído derecho. O sea que los médicos todavía no terminan de ver a la persona en una totalidad, sino que uno toma por el síntoma y no terminan como de unir. Entonces es difícil el diagnóstico, ¿no? Si es así. Es difícil el diagnóstico de cualquier enfermedad poco frecuente. En el caso de los niños es un poco más sencillo. Porque en hospitales como el Garrahan, Sor María Ludovica, Ricardo Gutiérrez, Casa Cuna son centros del saber pediátrico, y si bien en la gente que vive en el interior se suele producir el desarraigo, tienen que venir con sus chicos a Buenos Aires o a una gran urbe, el chico es atendido en un ateneo médico que tarde o temprano llega a la respuesta. Cuando somos adultos, según lo que te duele, vas al especialista, y por más que le cuentes a cada especialista que además te duele otra cosa, no se unen los síntomas. Por eso es que hablamos tanto de que el paciente es un ser biopsicosocial y que debe ser atendido en forma integral y que estas enfermedades necesitan la aplicación de la ley que estamos esperando que se reglamente hace 3 años, porque la ley 26.689 habla de la creación de centros de atención de referencia, justamente estos lugares que se van a necesitar para que alguien cierre el combo del paciente y lo lleve más rápidamente hacia un diagnóstico. Claro, que se sepa derivar justo a tiempo y no se pierda tiempo de vida, tiempo de calidad de vida, sobre todo que va progresando esto cuando no se atiende en su debido momento. Alejandra, y en el caso de tu hijo Nicolás, ¿hoy en día qué edad tiene? Nicolás ya tiene 20 y empezó con esto a los 9 años. Él no tuvo la suerte de tener un foco único y que remitiera y se curase, aunque esto es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Toda la vida uno tiene que estar pendiente de ver síntomas, y si no aparece, bárbaro, pero si no, atajarlos cuando aparecen. Y ahora pero también le sucedió esto, que en estos síntomas, en esta variabilidad de síntomas, los médicos veían uno aislado del resto. Y sí, porque él empezó con un problema de huesos, un dolor muy fuerte en un hueso. Como era lógico, la pediatra me derivó a un traumatólogo y encontraron, sí, que tenía un tumor muy grande en uno de los huesitos. Empezó a remitir solo, sin tratamiento, después de hacerle la biopsia. Lo diagnosticaron con histiocytosis, pero a los 3 años empezó con otitis a repetición. Y bueno, se trató como si fuera una otitis aislada, por unas cuantas. Y ninguno lo relacionó con esa preexistencia de la otra enfermedad. A pesar de que el diagnóstico ya estaba. A pesar de que el diagnóstico ya estaba. Hasta que empezó como Ana con una diabetes insípida, a tomar y a orinar muchísimo. Y estuvo en estos ateneos, él estuvo en el hospital italiano.
Y ahí uno de los doctores llegó a la conclusión, mirando todos los síntomas y todo lo que le pasaba, que todo estaba relacionado. Pero bueno, ya había quedado una secuela, que es la hipófisis dañada y con una deficiencia hormonal muy importante. Que si este médico que hubiese relacionado la otitis con la histiocytosis, no se hubiese perdido todo este tiempo y no hubiese quedado esa secuela. Claro. Es muy posible. Es muy posible, o sea, nos quedamos en que la mayor parte de los pacientes tienen un solo foco y no nos preocupamos en fijarnos si había algún otro. Él tenía uno en el oído. Claro, por eso afectó. como vos, Ana María, que vos finalmente perdiste el oído. Totalmente. ¿El tratamiento en qué consiste? El tratamiento depende de cada paciente. Ya te digo, hay casos en que no necesitan tratamiento y la enfermedad resume sola. Hay otros casos en que con un antiinflamatorio, algo muy sencillo, la enfermedad desacelera. Hay otros casos que necesitan tratamientos más pesados según el avance de la enfermedad. Que estos tratamientos más pesados son cubiertos por la obra social y son, digamos, tienen un costo privado. Porque hay una ley, que es de la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, que fue sancionada pero nunca se regularizó, ¿no es así, Ana? Exactamente, falta la reglamentación de la ley y la accesibilidad a los tratamientos es todo un tema, Ana Paula. Por eso. Porque hay obras sociales que entienden la problemática de estas enfermedades y le dan un rápido acceso al tratamiento a los pacientes y otras que no. Nuestra patología puede llegar a necesitar quimioterapias el paciente y no siempre es fácil poder acceder a ellas. Es como el camino del cáncer también. Exactamente, pero es como que una enfermedad oncológica ya todos tienen más claro que necesita ese tratamiento. En una enfermedad poco frecuente todavía se le da muchas vueltas. El paciente termina gastando la energía en judicializar la salud. Por eso es que desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes hace años estamos trabajando para que esta ley se reglamente, para que se ponga en marcha el programa de atención integral que tanto necesitamos los pacientes y las familias. Fundamental. Siempre decimos que los problemas más grandes son el diagnóstico tardío que te puede generar estas secuelas permanentes, la falta de médicos especialistas, poder acceder al tratamiento mediante el conocimiento de tus derechos y que la energía del paciente y la familia se aboque al tratamiento de la enfermedad y no a los recursos de amparo para poder obtener el tratamiento. Fundamental, pero todo esto se necesita hablar y conocer. Por eso me parece importante las segundas jornadas nacionales que se van a realizar en Mendoza el 28 o el 29 de noviembre. Porque también me imagino, vos ahora me lo dirás, que se arman redes ahí, ¿no? Se une la gente que necesita, se pasan información, se conocen a los médicos. Digo, circula mucho en estos 2 días, más que nada el ser nacional. Sí, el hecho de que hayamos empezado las jornadas nacionales en las provincias es debido a que el año pasado se hizo en Rosario con muy buenos resultados este desarraigo del que yo te hablaba antes, de las familias que tienen que separarse para venir con los chiquitos a Buenos Aires. Y que lo hablábamos con Patricia, que hicimos lo de las tapitas del Garraham, que tienen la casa Garraham, que son 26 habitaciones y cuartos donde hospedan a estas familias que tienen este desarraigo. Lo que pasa es que con eso cubrís la necesidad económica y social, pero por otro lado, ese desarraigo hace que uno de los padres pierda el trabajo, que separes a los hermanos, que haya problemas familiares y todo eso porque no hay un especialista o no hay especialistas capacitados en el interior de nuestro país. Entonces, ¿qué dijimos desde la asociación? Bueno, hasta que esto tenga una solución, que esperamos que la ley sea un comienzo, llevemos a nuestros médicos referentes de Buenos Aires, los trasladamos a la provincia para que actualizan los conocimientos de los médicos del interior y también para que en Ateneo se vean los casos más complicados. Los médicos capacitando a otros médicos. Exactamente. Interesante. Y los pacientes de la asociación conteniendo y armando una red social con el resto de los pacientes que conviven en la provincia y que quieran acercarse el 28 y 29 de noviembre a los salones de la OSEP donde vamos a estar durante todo el día. ¿Necesita haber una inscripción previa? Sí. ¿Hay una página? Les pedimos que se inscriban en info@aah.org.ar por un tema de poder organizarnos para atenderlos. Es importante que estemos todos juntos, Ana, para mantenernos actualizados, para que los padres convivan experiencias de otros padres y porque esto también es el comienzo del armado de una red médico-social de enfermedades poco frecuentes
que esperamos largar desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y que soñamos que va a abarcar todo el país. Esto con los años debemos terminar el desarraigo, debemos capacitar a los médicos y hasta que nuestro gobierno cree los centros de referencia que promueve la ley, los pacientes vamos a seguir trabajando. Me parece importante esto de fortalecerse ustedes y no esperar tampoco que nada aparezca, mientras tanto armando esta red. Cuenten con nosotros para todo lo que necesitan para ese armado de red. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Seguimos con información, tratamos de no llegar a los amparos judiciales y para esto le damos pase a la doctora Cotiñola, que nos va a explicar y a informar de qué manera podemos acceder mejor a la parte jurídica de la discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, Anita. Y antes de ir a la próxima consulta, yo quiero acoplarme a un comentario que se hizo recién en la entrevista que hiciste, que no necesariamente para que un derecho sea ejercido y haya una ley, tiene que estar reglamentado. ¿Saben por qué? Y esto fundamentalmente para los abogados de toda la Argentina. Porque existiendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando algún efector de salud se niegue explícitamente a dar cobertura a alguna prestación, está absolutamente infringiendo no la ley de prestaciones, no la ley de enfermedades poco frecuentes, sino fundamentalmente la Convención. Y eso es una ley de la Nación y tiene jerarquía supralegal. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Señor director, vamos con la segunda consulta. Buen día, doctora Cotiñola. Le escribo desde Bariloche, donde vivimos mi esposa y yo desde hace 14 años, importados desde la ciudad de Buenos Aires. Ambos tenemos secuelas de polio y certificados de discapacidad sin fechas de vencimiento, emitidos por la provincia a mediados de la década pasada. Este nos ha servido perfectamente para todas nuestras necesidades, por ejemplo, cobertura de nuestra obra social, o SEC, Obra Social de Seguros. Mi pregunta es, ¿debemos reemplazarlo por el CUD? Muchas gracias. A ver, amigo del sur, amigo de Bariloche, la ciudad de nuestra productora, Julieta Dapiche. Bueno, a ver, Mauricio, vamos a contarles a todos que desde el año 2009, por una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, que es el documento que no solamente tiene las mismas finalidades y los mismos accesos a los derechos y a las franquicias que el anterior, sino que vale para todos los distritos de la República Argentina. Y esto es muy importante. Pero hay una cuestión que usted me está preguntando, querido amigo, y que yo le debo decir lo siguiente. Si bien usted puede hoy seguir recibiendo la cobertura prestacional dentro del ámbito de la provincia de Río Negro, obviamente, o en cualquier otra provincia de nuestro país, lo que se sugiere, y a los efectos de armar una verdadera estadística de cuáles son las discapacidades, cuáles son las mayores dificultades y qué necesidades se requiere para luego diseñar políticas públicas, para luego nosotros, como beneficiarios de ellas, podamos acceder y no tengamos, como decía recién hace un momentito la presidente de la asociación que fue entrevistada por Ana Paula, tener que judicializar las cuestiones de salud. Así que yo sugiero que si bien hoy no ha tenido inconveniente, haga nuevamente el trámite, la renovación, en este caso es una renovación, para adecuar obviamente su certificado de discapacidad, que no hay duda que va a ser seguramente renovado, pero en los términos de la ley, de la resolución ministerial 675 del año 2009. A partir de ahí la evaluación es distinta, tenemos un nuevo baremo, una nueva evaluación o protocolo de evaluación de la discapacidad a través de la clasificación internacional del funcionamiento de la salud y la enfermedad, que es de la discapacidad, perdón, que es la CIF, y que a partir de esta nueva valoración de la discapacidad ya no solamente se mira el enfoque médico de la patología y las restricciones, sino el informe, el efecto, digamos, biopsicosocial, como bien venimos diciendo desde esta columna y desde todos los ámbitos de este programa. La discapacidad no es una consecuencia de la enfermedad, sino es nuestra mayor dificultad en todos los ámbitos y relacionamientos de la vida. Amigo mío, espero haya podido esclarecer. Vaya a solicitar su turno y haga la adecuación de su certificado de discapacidad al certificado único y así empezamos a armar este famoso registro que el Servicio Nacional de Rehabilitación lleva tan bien y que lo está componiendo de una manera excepcional. No se vayan porque en Desde la Vida hay muchísimo más. Yo los veo la próxima semana y sigue nuestro conductor, Fena. ¡Chau!
Muchas gracias, doctora. Mire, Estamos ya todos a ver las preparaditos. profes, ¿qué dicen? ¿Cómo A mí está me esto? fascina, me encanta. Qué explosión de plasticidad. ¿Cómo dijo usted? Una explosión de plasticidad, dijo. Sí, la Miren mano, las la mano tuya pinturas está que se limpia, ven. Walter. Después las vamos a mirar, ahí hay uno. Me muestra la mano a Walter que te la tiene limpia como si eso fuera... Eso quiere decir que... ¿Cuánto pintaste vos, Walter? Sí, ¿qué Sí, viste ahí? No ves. pinto bastante, Uy, qué trabajo. chanta, que por Dios. Trabajó Qué bastante. chanta, qué... Hicimos un fondo azul como Gracias, Chagall Valentina. tenía bastante los cuadros, ¿no? Con este fondo, por eso unificamos con el color azul. Mire cómo se ve en cámara. Sí, se ve. Es una explosión de color. Ya lo vamos a ver terminado en la próxima. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer, profesora? Vamos a un corte y ordenamos un poco esto para ver cómo Bien, lo que se ponemos puedan ver después. bien, perfecto. Vamos a un corte y enseguida venimos.